Hola, soy el Nuevo Negro y hoy voy a dar mi ensayo del Segundo Imperio Mexicano para evitar reprobar historia. Ya borraron la voz del señor con gripa, pero bueno, comencemos. Introducción. En 1838 el barón Antonio de Faudis, ministro del rey de Francia Luis Felipe L., exigió un pago de 600.000 pesos de indemnización y comercio altamente favorables hacia Francia por los siguientes motivos. Linchamiento de 5 vendedores en Puebla al ser acusados de propagar la cólera. El gobierno le quitó 2 marranos a un carnicero porque padecían de triquinosis. Filiación de 2 aventureros de filibustera. 2 jueces encerraron a un pastelero para comerse sus pasteles. Encarcelar a un francés acusado de homicidio. Si no se cumplían las condiciones, Francia y México entrarían en guerra. Francia bloqueó los puertos desde Yucatán hasta el río Bravo. México sin flota o suficientes hombres. México trató de negociar cuando Francia le dio un ultimátum. El 16 de abril de 1838 empezaría la Guerra de los Pasteles, obligando a México a pagar el dinero aunque no el Tratado de Comercio. En 1862 Francia volvería a invadir México por pagos atrasados, encabezados por Napoleón el Tercero, terminando en 1864, cuando fue proclamado emperador el archiduque de Austria Maximiliano de Habsburgo, para detener la creciente influencia de Estados Unidos en México apoyado por el ejército francés y conservadores, aunque aún habían revueltas de liberales y republicanos encabezadas por Benito Juárez. Desarrollo. El Segundo Imperio Mexicano fue una monarquía moderada, hereditaria y de líder católico, teniendo gobierno 9 casas ministeriales, siendo las siguientes: Casa Imperial, Estado, Negocios Extranjeros y Marina, Gobernación, Justicia, Instrucción Pública y Culto, Guerra, Fomento y Hacienda. Se mostrarán las primeras 3 a continuación. Casa Imperial. La administración del hogar y protocolo de la corte, la organización de ceremonias y gestión del patrimonio del emperador como de su familia, sirviendo como gabinete privado donde estaban los asuntos civiles y militares, como asuntos diplomáticos y actos oficiales. Estado. Asesora del emperador en reglamentos y leyes, coordinaban el centro del Estado siendo un nexo para las demás casas, siendo una secretaria de gobierno o interiores. Negocios extranjeros y marina. Creación de redes con relación internacional, al igual que el control de la marina y comercio naval. Pensiones y retiros. En el mandato de Maximiliano se dio a ver que era liberal, como por ejemplo, adjudicación de varias de las leyes de reforma, no devolver tanto tierras como poder político a la Iglesia, cierre de la Real y Pontificia Universidad, siendo de carácter conservador, protección de los indígenas con políticas tales como prohibición del despojo de tierras, reconocimientos de los derechos civiles, educación gratuita para indígenas en un intento de integrarlos a la sociedad sin que pierdan su cultura. En los diarios y cartas de Maximiliano reconocía a los indígenas como personas con espíritu de resistencia y como los verdaderos dueños de México, aunque ninguna política se pudo implementar completamente por la guerra contra los republicanos, liberales y el poco apoyo de los conservadores. Maximiliano trató de legitimarse mandando una carta a Benito Juárez el 20 de octubre de 1964, donde lo invitaba a ser parte del gobierno imperialista o al menos cooperar en un gobierno en conjunto para la reconciliación nacional, pero Benito Juárez se negó diciendo de que su gobierno era legítimo según la Constitución de 1857 y que no reconocía a ningún líder impuesto por una potencia extranjera. Maximiliano trató de europeizar al país con red de telégrafos, caminos y calles y un intento de abrir una red ferroviaria que no se logró hasta el Porfiriato. Maximiliano y Carlota nunca tuvieron hijos, así que nombraron herederos simbólicos a Agustín de Iturbide y Green y Salvador de Iturbide y Marzán. Durante el tiempo que Maximiliano estaba fuera de la capital, su esposa Carlota tomaba el mando, convirtiéndose en una figura con mucha influencia. Derrocamiento de Maximiliano después de que Prusia ganara la guerra contra Austria y Estados Unidos ganara la guerra de sucesión. Napoleón LLL tenía problemas en Europa y Benito Juárez apoyo del extranjero cuando Napoleón LLL decidió abandonar México para reforzar Francia cuando hubo un golpe de estado dejando a Maximiliano con el control de Querétaro, CDMX y Puebla, siendo esta última tomada por Porfirio Díaz, evitando que llegaran refuerzos a Querétaro.
estado donde estaba refugiado Maximiliano fue capturado y juzgado. Según la ley, cualquier conspiración se daba pena de muerte, siendo fusilado el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Tres Cruces, mientras que su esposa Carlota huyó a Europa para pedir apoyo de varias potencias, incluyendo al papado. Sin éxito, empezó a tener delirios y fue internada en Italia para después trasladarse a Bélgica, donde murió en 1927. Benito Juárez volvió a la CDMX siendo ahora presidente legítimo. El decreto negro fue una orden de pena de muerte a todo aquel que participara en las guerrillas por Benito Juárez, siendo visto como barbarie e incrementó el descontento con el Segundo Imperio Mexicano. Conclusión: la razón más aceptada de la intervención francesa en México fue el intento de apoyar a los Estados Confederados durante la Guerra Civil de Estados Unidos, pero los planes se vieron frustrados al alargarse el conflicto. Aunque las políticas de Maximiliano no fueron necesariamente malas, e incluso tenían un enfoque liberal, su falta de legitimidad ante el pueblo mexicano y el respaldo de sectores conservadores con ideas opuestas a las suyas provocaron un aislamiento político. Aquellos que podrían haberlo apoyado, como los liberales, lo rechazaron por ser un gobernante impuesto por una potencia extranjera. Así, el Segundo Imperio Mexicano terminó siendo un proyecto condenado por su falta de arraigo nacional y por las tensiones entre sus ideales y su base de apoyo. Bibliografía. La política exterior de Maximiliano de Habsburgo durante el Segundo Imperio Mexicano. Héctor Herrera, 2007. Doralicia Carmona. Estatuto Provisional del Segundo Imperio Mexicano 2024, 1865. Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, 2024, Estatuto Provisional del Imperio Mexicano. Legitimidad política y el Segundo Imperio de Maximiliano en México 1864, 1867. Marcos Aranda. Segundo Imperio Mexicano. Hacienda y Administración Pública, 1863, 1867, Apuntes de Historia. Academia Lab. Com. Segundo Imperio Mexicano. Iniciativas educativas durante el Segundo Imperio Mexicano. Nutzeyap. La Casa de Iturbide, la historia de la familia real de México que aún existe. México desconocido.